La verdadera destrucción no suena. Se siente en la espalda tensa, en las noches sin sueño, en esa tristeza que no entiendes y que te acompaña como una sombra. Destruir tu vida no siempre es gritar, a veces es no decir nada y rendirte poco a poco sin darte cuenta. Pero este video no es para juzgarte, es para ayudarte, es una llamada, una sacudida. Aquí vamos a desglosar los 10 hábitos que te están apagando por dentro y cómo empezar a detenerlos desde hoy mismo. No para volverte alguien perfecto, sino para reconstruirte desde el alma. Así que quédate hasta el final, porque no hay dolor más grande que el de traicionarte a ti mismo. Y hoy vas a entender por qué. Dale like, activa las notificaciones, suscríbete y comenta. Estoy listo para dejar de destruirme. Tu vida merece otra historia. Y vas a empezar ahora. Empecemos. 1. Te abandonas a ti mismo mientras intentas agradar a todos. A veces no se nota, pero se siente. Cada vez que dices sí queriendo decir no, algo dentro de ti se quiebra. No por lo que das, sino por lo que dejas de darte. El hábito de complacer a todos nace del miedo. Miedo al rechazo, al conflicto, a no ser suficiente. Pero lo irónico es que en ese intento desesperado por no perder a nadie, te estás perdiendo a ti. Y lo más duro es que nadie te obliga. Eres tú. Eres tú quien se queda en silencio para evitar incomodar, quien sacrifica su descanso para no parecer egoísta, quien calla lo que duele por miedo a que lo llamen exagerado. El problema no es que quieras ayudar, es que lo haces a costa de tu propia paz, de tu tiempo, de tu salud emocional. ¿Te das cuenta? Convertirse en el salvavidas de todos te está ahogando. Porque mientras tú corres para llenar los vacíos de los demás, nadie nota el abismo que crece dentro de ti. No es tu deber ser todo para todos, ni tienes que demostrar nada. Si no sabes poner límites, terminas viviendo una vida que no es tuya, sino de quienes más exigen. Y no lo digo con juicio, lo digo porque lo viví, porque muchos lo hemos vivido. Hasta que un día te das cuenta de que dar sin medida no es amor, es abandono. Porque el amor verdadero, el sano, el real, empieza por casa. Y tú eres esa casa. ¿De qué sirve llenar de flores el jardín de los demás si tu alma está marchita por dentro? Séneca decía, nada nos pertenece salvo el tiempo, y tú lo regalas sin pensar. Lo entregas como si te sobrara, pero tu tiempo no es un juguete, es tu existencia, es tu vida, y cada minuto que gastas en complacer lo que no nace de ti, es un ladrillo más en la cárcel que estás construyendo con tus propias manos. Este punto no se trata de volverte egoísta, sino de dejar de ser invisible para ti. Se trata de ponerte en la lista, de dejar de posponerte, de atreverte a incomodar, si eso significa respetarte. No eres responsable de las emociones ajenas, eres responsable de tu alma, y ya va siendo hora de cuidarla como merece. 2. Permites que el miedo decida por ti una y otra vez. El miedo no siempre grita, a veces susurran, suave, disfrazado de lógica, de prudencia, de mejor espera. Y mientras tanto, tu vida pasa. El miedo no te encierra con cadenas, te convence con excusas, te dice que no estás listo, que tal vez mañana, que no es tan grave vivir en piloto automático. Pero la verdad es otra. Cada vez que postergas lo que deseas, no es la vida la que te detiene, eres tú. Y es curioso, porque no naciste cobarde, nadie lo hace. Fuiste valiente cuando aprendiste a caminar, cuando te caíste y volviste a intentarlo. Pero la vida, poco a poco, te fue enseñando a temer, al fracaso, al ridículo, al juicio de los demás. Y empezaste a achicar tus sueños, a elegir lo seguro, lo cómodo, lo conocido. Pero lo cómodo
también puede ser una jaula, con barrotes de rutina. Séneca decía, sufrimos más por la imaginación que por la realidad, porque el miedo no necesita que algo malo ocurra, solo necesita que tú lo creas. Te paraliza con futuros que no existen, con finales que no han pasado, y así te roba el presente, te roba la acción, te roba la oportunidad de descubrir de qué estás hecho realmente. No te confundas, el miedo no es enemigo, es una alarma, no un dictador. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a caminar con él, dejar que te acompañe, pero no que maneje tu vida. Si siempre esperas a no tener miedo para avanzar, nunca lo harás. Porque el crecimiento, la verdadera paz, siempre está del otro lado de lo desconocido. Y cuando dejas que el miedo decida por ti, te das cuenta de algo aterrador. Muchas veces, no es que la vida te falló, es que tú ni siquiera entraste al juego. No aplicaste, no hablaste, no intentaste, no te arriesgaste, no porque no podías, sino porque no te atreviste. Y eso duele, duele más que el fracaso, porque el fracaso te enseña, pero la renuncia por miedo te persigue. 3. Sigues atado a un pasado que ya no puedes cambiar. Hay una prisión que no tiene barrotes, ni guardias, ni candados, pero encierra a millones de personas cada día. Se llama el pasado. Y no me refiero a la nostalgia, que de vez en cuando nos acaricia con ternura. Hablo de ese ancla emocional que no te deja avanzar, porque cada paso que das, lo das mirando hacia atrás. A veces no es el dolor lo que más te pesa, es la culpa, o el y sí, o el debí haber hecho. Como si torturarte por lo que ya pasó fuera a repararlo. Pero no, solo te desgasta, solo te encierra, en una película que ya terminó, y que tú sigues rebobinando una y otra vez, como si pudieras cambiar el final desde el sillón. No puedes. Y eso duele, pero también libera. Marco Aurelio decía, el tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua 2 veces, porque el flujo que pasó ya no regresará. Entonces, ¿por qué te sumerges una y otra vez en esa corriente turbia del pasado, esperando encontrar respuestas nuevas? ¿Por qué insistes en definir quién eres por lo que ya no eres? ¿Te diste cuenta que no es el pasado el que te agarra? Eres tú quien lo abraza, porque incluso el sufrimiento se vuelve cómodo cuando es lo único que conoces. Pero la comodidad del dolor es un veneno lento. Y tú no naciste para ser un mártir de tu propia historia. La vida está en lo que eliges construir, no en lo que no pudiste evitar. Deja de leer tu historia como si fuera una condena. Léela como una lección, como una página que puedes pasar y no una que debas memorizar. La memoria sirve para no repetir errores, no para convertirlos en identidades. Tú no eres tus errores, no eres tu fracaso. Eres lo que haces hoy, con lo que aprendiste de todo eso. Pregúntate, ¿cuánto de tu ansiedad actual nace de seguir insistiendo en cambiar un capítulo que ya está escrito? ¿Cuánto de tu dolor no es el hecho, sino tu apego al recuerdo? Es tiempo de soltar, y no porque olvidar sea fácil, sino porque revivirlo cada día es una forma cruel de castigarte. 4. Te hablas con dureza y esperas sanar con castigo. Hay una forma silenciosa de autodestrucción, una que no deja moretones en la piel, pero sí en el alma. Es la forma en que te hablas. Esa voz interna que no te perdona nada, que no te consuela, que no te alienta, solo te juzga, te grita, te minimiza, como si creyera que solo con castigo se consigue el cambio. Pero, ¿cómo esperas sanar si cada palabra que te dices suena a condena? ¿Cómo se reconstruye una casa a martillazos? No puedes crecer desde la culpa. No puedes florecer en un terreno lleno de reproches. La voz que más escuchas en tu vida es la tuya. Y si esa voz es cruel,
Entonces te estás entrenando en la autodestrucción emocional. Te dices, soy un fracaso, no sirvo para esto, siempre lo arruino, como si esas frases fueran verdades eternas. Pero no lo son. Son heridas hablándote, son traumas repitiéndose, son tus miedos disfrazados de realismo, y si no detienes ese ciclo, terminas creyendo que maltratarte es una forma válida de exigirte. La filosofía estoica no se trata de aguantar todo con cara de piedra, se trata de cultivar virtud, y una de esas virtudes es la templanza. Templanza es saber cuándo frenar, cuándo hablarte con firmeza, pero también con compasión. Séneca lo decía claro: ningún hombre es más severo con otro que consigo mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te destruyes en nombre del deberías? El problema no es equivocarte, es convertir ese error en una identidad. El problema no es fallar, es repetirte que siempre lo harás. Si supieras cuánto poder tiene la forma en la que te hablas, elegirías mejor tus palabras, porque si de tu boca no salen semillas, entonces son espinas, y cada espina que lanzas, también te la clavas a ti mismo. Pregúntate, ¿qué pasaría si empezaras a hablarte como le hablarías a alguien que amas? ¿Qué cambiaría en ti si dejaras de exigirte con látigo y empezaras a motivarte con entendimiento? El amor propio no es autoayuda barata, es disciplina emocional. Es aprender a ser tu aliado, no tu verdugo. 5. Pospones tus sueños por comodidad o por no es el momento. Hay una mentira que destruye más vidas que cualquier traición, y esa mentira es: después lo haré. Esa frase, disfrazada de lógica, es en realidad una cárcel emocional, porque la comodidad no siempre es descanso. A veces es parálisis. Y lo más triste es que muchas veces lo sabes, pero igual te quedas. Dices que aún no es el momento, que necesitas estar más preparado, que la vida te dé una señal clara. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta crudeza: la vida no te va a esperar, nunca. Los sueños no se almacenan en un congelador, se marchitan si no los riegas. Cada vez que pospones tu pasión por responsabilidades, estás haciendo un trueque silencioso. Entregas tu fuego interior a cambio de una falsa sensación de seguridad. Y sí, tal vez no arde, pero tampoco ilumina. ¿De qué sirve estar cómodo si por dentro estás apagado? La filosofía estoica nos recuerda que el presente es lo único que tenemos. Epicteto decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Entonces, ¿cuántas veces más vas a convencerte de que mañana será mejor? ¿Y si ese mañana nunca llega? ¿Y si ese sueño es el último latido auténtico de tu alma? Muchos mueren con libros sin escribir, viajes sin vivir, relaciones sin atreverse. No por falta de tiempo, sino por miedo disfrazado de excusa. El miedo no siempre te detiene gritándote. A veces te susurra cosas dulces como: espera tantito, no es urgente, ya habrá tiempo. Y ahí es donde pierdes. Los sueños incómodos son los que valen, porque moverse duele, crecer incomoda, pero quedarte donde estás, eso te pudre lento. Y si te preguntas por qué la ansiedad no te deja en paz, quizá es porque estás traicionándote en silencio cada vez que decides esperar un poco más, porque si crees que vivir apagado por dentro es triste, espera a ver lo que pasa cuando aceptas migajas creyendo que eso es amor. 6. Aceptas migajas emocionales creyendo que es amor. Hay personas que te dan apenas lo suficiente para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para que te sientas amado. Te mandan un mensaje después de días, te dan atención a ratos, te ofrecen presencia cuando les conviene, y tú, con el corazón lleno de hambre emocional, aceptas migajas.
y te convences de que es un banquete, porque en el fondo tienes miedo de quedarte solo. Y ese miedo es tan poderoso que puede hacerte conformarte con un amor que no te nutre, sino que te desgasta. Pero eso no es amor, eso es autoabandono. La filosofía estoica habla de la autosuficiencia interna. Marco Aurelio decía: el que no se valora siempre será esclavo de lo que los demás opinen de él. ¿Y tú, cuánto te valoras? ¿Realmente crees que alguien que desaparece cuando más lo necesitas te está amando? ¿O simplemente estás aceptando sobras? Cada vez que justificas el desinterés ajeno con frases como «es que tiene mucho trabajo» o «yo también soy intenso», estás rompiendo un pedazo más de tu dignidad. Porque no es amor si siempre duele más de lo que calma, si te genera ansiedad más que paz, si vives esperando en lugar de sentirte elegido. Aceptar migajas emocionales es como beber agua salada en el desierto. Parece que te alivia, pero en realidad te está matando por dentro. Lo trágico es que a veces sabes que no te quieren como mereces, pero igual te quedas porque crees que eso es lo mejor que puedes conseguir. Y si ese es el problema, y si tú mismo has reducido tu valor al punto de pensar que cualquier caricia a medias es suficiente, aquí es donde debes hacer un alto y preguntarte: ¿estoy recibiendo lo que merezco o solo lo que estoy dispuesto a tolerar? Hoy no te pido que tomes decisiones radicales, solo te pido que mires con claridad, que dejes de romantizar lo que en realidad es abandono encubierto, y que recuerdes esto: el verdadero amor no te hace suplicar, te abraza, te elige, te sostiene. Y hablando de autosabotaje emocional, el siguiente punto revela una de las trampas más silenciosas que usamos justo cuando estamos por cambiar. 7. Te rodeas de personas que te drenan y te roban energía. Hay personas que no necesitan gritarte, ni golpearte, ni insultarte para destruirte. Les basta con su presencia, con su indiferencia, con su constante negatividad para ir drenando tu energía poco a poco, como una gota que cae cada día en la misma piedra, hasta romperla. Y tú lo sabes. Sabes que después de verlos, hablarles o simplemente leer sus mensajes, te sientes vacío, más ansioso, más confundido, más apagado, pero igual te quedas ahí, pensando que tú puedes con todo, como si tu alma fuera un depósito interminable de aguante. Epicteto decía: evita a quienes te hacen peor. Lo que importa no es cuánto hablas con ellos, sino cuánto te transformas después de verlos. Pregúntate esto con brutal honestidad. ¿Te transformas para bien después de estar con esas personas? ¿O sales arrastrándote emocionalmente? Hay amistades que no son redes, son cargas, relaciones que se visten de compañía, pero solo están ahí para absorberte. Gente que no escucha, que te interrumpe, que solo habla de sí misma y que cuando tú necesitas algo desaparecen como si nunca hubieran existido. Y tú sigues escribiéndoles, sigues intentando forzar una conexión que ya no existe, porque tienes miedo de sentirte solo, aunque hace mucho ya estás solo, acompañado, y eso duele más que cualquier despedida. Porque es un abandono lento, invisible, silencioso, pero real. La paz verdadera no se encuentra en la cantidad de personas que tienes alrededor, sino en la calidad de las almas que te rodean. Porque lo que entra por tus oídos, lo que se cuela por tus emociones, termina moldeando la forma en la que piensas, decides y vives. Te rodeas de gente que te impulsa o de gente que te arrastra. De personas que celebran tu crecimiento o que lo envidian en silencio. Es momento de cerrar algunas puertas, no por rencor, sino por respeto propio, porque tú no puedes florecer en un terreno tóxico. Y no
No necesitas confrontaciones dramáticas ni discusiones interminables. A veces basta con el silencio, con irte retirando lentamente, con responder menos, con volver a ti y elegir tu paz por encima de cualquier compañía incómoda, porque eso también es amor propio. 8. Te conformas con una vida que ya no te inspira. Hay una forma silenciosa de morir y no tiene nada que ver con el cuerpo. Es el alma. Cuando deja de vibrar, cuando ya no se emociona por nada, cuando empieza a despertarse solo por inercia, no por ilusión, y tú lo notas. Lo sabes, porque hace mucho que no sientes esa chispa en el pecho, ese sí interno que te hacía levantarte con propósito. Ya no hay emoción, solo rutina, solo obligación, solo un tengo que se repite como mantra vacío día tras día. Pero nadie te lo exige, nadie te encadena a esta vida que ya no te enciende. Eres tú con tu miedo al cambio, con tu apego al confort, con esa voz que te dice, así estoy bien, mientras por dentro gritas en silencio, yo no nací para esto. Marco Aurelio escribió, debes vivir la vida como si estuvieras en el escenario de un teatro, no como un espectador pasivo. Y dime algo, ¿tú estás siendo protagonista de tu historia o apenas un actor que repite el guión que otros escribieron por ti? Te acostumbraste tanto a sobrevivir que se te olvidó cómo vivir. Aprendiste a callar tus pasiones, a postergar tus sueños, a justificar lo que ya no te emociona. Y cada vez que la vida te lanza una chispa, tú la apagas con frases como, no es el momento, es muy tarde, ya no puedo. ¿Y si ese momento no llega nunca? ¿Y si lo que estás esperando no existe? Porque la verdadera señal es este vacío que sientes cada día. La vida te habla con aburrimiento, con frustración, con ese cansancio que no se cura durmiendo, se cura despertando. Despertando a la verdad de que mereces más, no por ego, sino por coherencia. Porque si tu alma ya no baila en este lugar, en esta relación, en esta rutina, entonces no estás viviendo, estás resistiendo. Y eso, con el tiempo, cobra factura en la salud, en la mente, en tu espíritu. Entonces te pregunto, ¿vas a quedarte una vida entera donde ya no floreces? ¿O vas a tener el coraje de mudarte de piel, de camino, de sentido? Aunque eso signifique comenzar desde cero, porque lo que se construye con inspiración no se derrumba con facilidad. Y ahora, ¿estás listo para ver qué tan profundo puede ser el error de comparar tu camino con el de otros? Prepárate, porque el siguiente punto puede darte la sacudida que tu ego ha estado evitando. 9. Comparas tu camino con el de otros y pierdes el foco. Hay algo profundamente injusto que haces contigo mismo todos los días, y quizá ni siquiera lo notas. Te despiertas, tomas el teléfono, y ahí están vidas aparentemente perfectas, cuerpos ideales, relaciones soñadas. Y tú, que apenas estás sobreviviendo, te miras con desprecio, te comparas con el resultado, sin conocer el proceso. Te castigas por no tener lo que otros muestran, sin saber qué ocultan. Ves una foto, un logro, un viaje, y asumes que tu camino va mal, solo porque el de otro va mejor. ¿Pero mejor para quién? ¿Bajo qué medida? Compararte constantemente es como correr una carrera, mirando a los lados. Te tropiezas, te desesperas, te frustras. Y lo peor, dejas de ver lo que sí has avanzado tú, porque no hay peor ceguera que la del alma que deja de reconocerse a sí misma. Epicteto decía, no es lo que te pasa, sino cómo lo interpretas, lo que te destruye o te libera. ¿Y tú, cómo estás interpretando tu proceso? ¿Desde la comparación constante o desde la gratitud silenciosa por lo que sí estás construyendo? La verdad es esta, no todos florecemos al mismo tiempo, ni con la misma luz. Algunos nacen,
Como girasoles, brillan pronto. Otros son robles, crecen lento, profundo, silencioso. Pero ambos son hermosos. Ambos cumplen su función. Ambos merecen existir. El problema es que tú te estás exigiendo florecer como el otro, sin darte cuenta de que tu tierra es distinta. Tu historia es distinta. Tus heridas son distintas. Y ahí está el error. Querer avanzar con los pies de otro, cuando ni siquiera entiendes tus propios pasos. Y si dejas de mirar afuera para volver a mirar dentro. Y si por un momento te celebras por lo que sí lograste, aunque no sea instagrameable. Y si el verdadero éxito no es llegar más lejos, sino tener paz mientras caminas, porque eso es lo que pierdes cuando te comparas. Paz, confianza, enfoque, y a cambio solo ganas ansiedad, autocrítica, desesperación. Es un trato muy caro por algo que ni siquiera te pertenece. Así que mírate hoy, con honestidad. ¿Estás viviendo tu camino o estás tratando de caminar el de alguien más? Solo cuando vuelves a ti puedes ver con claridad. Y ahí, en ese silencio, encuentras la brújula que habías perdido. Pero lo más delicado no es compararte, es quedarte esperando que la vida cambie sola, sin cambiar tú primero. Y ese es el siguiente punto. 10. Sigues esperando que algo cambie, sin cambiar tú primero. Hay una espera que desgasta más que cualquier herida, la espera pasiva. Esa en la que te sientas día tras día, con la esperanza de que algo, lo que sea, cambie allá afuera. Que la suerte te encuentre, que alguien te salve, que la vida por fin sea justa contigo. Pero, ¿y tú? ¿Tú estás cambiando? Es fácil culpar al tiempo, al pasado, a los demás. Es cómodo pensar que cuando todo se acomode, entonces, sí, vas a empezar a vivir como sueñas. Pero lo incómodo, y también lo poderoso, es aceptar que la transformación verdadera comienza en ti, no después, no mañana, ahora. Marco Aurelio lo dejó claro hace siglos. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has soltado tu poder esperando que los eventos decidan por ti? Cada día que repites, ya lo haré, algún día, cuando me sienta listo, es un día más que le regalas a tu estancamiento. Y no se trata de presionarte, sino de despertarte, porque mientras tú esperas que algo allá afuera cambie, la vida sigue avanzando sin ti. Lo brutal de esto es que muchas veces ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. No por falta de conocimiento, sino por miedo, porque cambiar implica morir un poco, implica romper patrones, salir del piloto automático, enfrentar incomodidades, pero si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y si no lo haces hoy, ¿qué garantía tienes de hacerlo mañana? La paz no es un regalo que cae del cielo, es un músculo que se entrena, una elección que haces cada día, aunque cueste. La verdadera transformación no empieza con suerte, empieza con decisión. Y sí, dolerá, duele dejar excusas, duele responsabilizarse, pero duele más seguir igual, con esa sensación de vida detenida, de alma dormida, de sueños oxidados por el tiempo. Así que hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Qué estás esperando para cambiar que no dependa de ti? Y si la respuesta es nada, entonces ya no tienes más excusas. Has visto cómo ciertos hábitos, actitudes y formas de pensar no solo te alejan de tu paz, sino que poco a poco te desgastan, te duelen, te apagan. Y si no despiertas, terminarás llamando normal a lo que en realidad es una prisión invisible. Gracias por llegar hasta el final. Si este video resonó contigo, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con quien más lo necesite. Somos muchos los que estamos despertando, pero pocos
los que lo hacen con coraje y compasión a la vez. Y si de verdad quieres comprometerte contigo, deja en los comentarios la frase «Hoy elijo reconstruirme». Escríbela con fuerza como una promesa, porque no estás solo. Esta comunidad también está sanando y juntos cada paso se vuelve más liviano. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu paz como si fuera lo único que tienes, porque lo es.